Hola, muy buenas y bienvenidos a esta nueva lección del curso de Lightbook. Y tras haber visto en la lección anterior los ajustes de Lightbook, hoy nos vamos a centrar en los ajustes de máquina y ajustes de láser. Para ver los ajustes de máquina tenemos dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer a través de este icono de aquí, que sería ajustes del dispositivo o ajustes de máquina, o bien nos podemos ir arriba al menú, nos vamos a editar y tenemos ajustes del dispositivo. Aquí tenemos los ajustes de Lightbook que vimos en la lección anterior, los ajustes de dispositivo que vamos a ver ahora y luego los ajustes de máquina. Así que nos vamos a centrar primero en los ajustes del dispositivo. En los ajustes del dispositivo, como veis, lo primero que nos encontramos es la anchura y la altura de la cama. También vemos la posición de home, del origen. Y es que estos datos los podemos cambiar aquí, pero como hemos visto en lecciones anteriores, también lo podemos cambiar aquí. Si damos en dispositivo, damos a dispositivo, seleccionamos la máquina que queremos, le damos editar y si recordáis, aquí podemos cambiar las dimensiones de la cama, podemos ver cuáles son las coordenadas de origen, etc. En principio esto lo vamos a cancelar. Cerramos, cancelamos y nos vamos donde antes, a ajustes del dispositivo. Y bueno, como has visto, hay varias formas de cambiar estos parámetros. Ahora nos vamos a centrar en habilitar compensación de puntero. Y bueno, esta opción no es muy utilizada, pero puede ser útil en algunas ocasiones. Si por ejemplo ahora queremos saber dónde está localizada nuestro láser, nuestro puntero, le damos aquí a mostrar última posición y nos la acaba de indicar aquí. Vamos a hacer un poco de zoom para verlo mejor y si lo movemos, como veis, va moviéndose cuadrícula a cuadrícula. Este movimiento se mueve de centímetro en centímetro cada 10 milímetros. Entonces, si volvemos otra vez aquí a ajustes del dispositivo, vemos que es habilitar compensación del puntero. Bueno, pues por algunas determinadas calibraciones o algún trabajo en especial, pues nos puede ser interesante habilitar esto y lo que le ponemos es una especie de offset. Por ejemplo, podemos decirle que X esté a 2 milímetros de nuestro puntero y la Y esté a 2 milímetros de nuestro puntero. Bueno, pues ¿para qué? Para posicionar nuestro láser a 2 milímetros en el eje Y y a 2 milímetros en el eje X de nuestro puntero realmente. En vez de estar aquí, estaría aquí. Entonces, para algunos determinados trabajos o algunas ocasiones especiales puede ser útil. Por lo general, yo en principio no lo he usado nunca y no digo que con esto no sirva, simplemente que todavía no le he encontrado esa utilidad. En principio yo lo dejo deshabilitado, vamos a ponerlo a 0 como estaba y lo deshabilitamos. Después nos encontramos control en el eje Z. En principio todo esto yo lo tengo deshabilitado, ya que mi máquina no tiene eje Z. El eje Z lo movemos con la mano. Acordaros, movemos el láser hacia arriba y hacia abajo con esa pinza que nos va como una llave de manera manual. No tenemos eje Z, solamente tenemos mecanizado el eje X y el eje Y, con lo cual todo esto deshabilitado. Otras opciones. Bueno, nos vamos a anchos de pulso de la pestaña en milímetros. Esto lo dejamos así como está, 0,05 por defecto. Inicio automático al iniciar. Bueno, esto me parece interesante, es decir, que cada vez que reiniciamos nuestro programa, el Lightbook, nos vaya a la posición de inicio, al origen. ¿Y por qué me parece interesante? Porque igual en algún momento, si desconectamos nuestra máquina, la volvemos a desconectar o perdemos bueno, pues algunos bits o desconectamos el puerto USB y lo volvemos a conectar, no sabemos si va a volver a estar conectado. Entonces a mí sí me gusta saber si está o no está conectada a la máquina. Entonces, si ha perdido la conexión y la vuelve a recuperar, a mí personalmente me gusta que vaya otra vez a la posición de origen para enterarme yo. Pero bueno, puede haber algún caso en especial o alguno en el que tú veas que no te interesa, entonces lo dejarías deshabilitado. A mí me gusta dejarlo habilitado. Después la siguiente opción es escaneo rápido en espacios en blanco. Bueno, pues al final esto para lo que sirve es para indicar a qué velocidad nos va a hacer el escaneado de la pieza. Cuando nosotros queremos saber qué es lo que nos va a ocupar, recordad que siempre nos hace un cuadrado para indicarnos cuál es el tamaño que nos va a ocupar. Entonces, si nosotros en alguna de las capas tenemos una velocidad, por ejemplo, que vaya a 300 milímetros por segundo, pues va a ir a esta velocidad de la máquina. Pero si estamos hablando de corte, seguramente sea una velocidad muy lenta, muy lenta, muy lenta. Y va a tardar en hacer este recorrido mucho tiempo. Entonces, si nosotros le decimos, por ejemplo, que vaya a 1000 milímetros por minuto, si tenemos un trabajo que va a menos de 300 milímetros por minuto, nos va a coger que vaya a 1000 y de esta manera nos aseguramos que siempre vaya rápido. Si el trabajo en vez de ser de 300 pues es superior a 1000, en vez de coger el 1000 se va a quedar, por ejemplo, 1500. Siempre va a coger el valor más superior. Si está por debajo de 1000, siempre va a coger 1000 y si está por encima de 1000 la configuración, pues va a coger la configuración que tenga para ese trabajo. Después tenemos estos tres parámetros. Habilitar compensación dólar, habilitar señal DTR y usar movimiento G0 para sobreescaneo. La verdad que estos tres parámetros desconozco para qué sirven. Lo he estado mirando en el manual de Lightbook y no he encontrado la documentación. Entonces, en principio, no sabría indicarte para qué sirven.
Así que si alguno de vosotros lo sabéis, pues os agradecería que lo pusierais en los comentarios, porque de esta manera lo pongo como fijado y lo añado en la descripción y bueno, pues ayudamos a toda la comunidad. Ahora pasamos a la siguiente opción, que es habilitar el botón de disparo láser. En principio esta opción está deshabilitada, pero yo te recomiendo que la habilites. Si la habilitas y le das a OK, en principio no te va a aparecer nada nuevo. Así que para que los cambios se apliquen tenemos que reiniciar la Airbus. Lo vamos a apagar, salimos y le volvemos a abrir. Bueno, como veis acaba de aparecer este rellenable y este botón de disparo. Y con esto lo que podemos hacer son pruebas de disparo. Bueno, pues para hacer enfoques o para ver si algún material quema alguna determinada potencia, si queremos grabar algo, no sé, para hacer pruebas que nos puedan servir para nuestros trabajos. ¿Cuál es la potencia máxima que podemos hacer, con la que podemos trabajar esto? Bueno, pues como veis es el 20%. Vamos a poner aquí un 19, vamos a seguir aumentando y vemos que no pasa del 20%. Y es que mucho cuidado cuando estemos trabajando con esta opción, ya que una potencia del 20% en láser potente, sobre todo en los de CO2, es mucha potencia y si en ese momento estamos manipulando el láser nos podemos quemar la mano. Pero vamos, que eso es lo de menos, porque al final la mano, bueno, pues con tratamiento la puedes recuperar, pero imagínate que no tienes las gafas puestas y la lías porque te puedes quedar sin vista. Entonces, ojo, mucho cuidado con las potencias que estamos trabajando aquí y cuando estamos dando a la opción de disparo. Entonces, recomendaciones, si queremos hacer cosas de enfoque, muy poquita potencia. Con un 0,1% de potencia vamos más que sobrados para ver si estamos enfocando o no. Y si queremos hacer pruebas de quemado y demás, saber que no pasa del 20%. Por ejemplo, si ahora damos a disparo, nuestro láser acaba de empezar a emitir un montón de potencia y si no tenemos cuidado, como veis, está quemando la hoja que está debajo. Quitamos el disparo, vamos a volver a poner esto por seguridad a 0,1% para que más adelante no tengamos problemas. Y como veis nos ha quemado la hoja. Así que lo dicho, no quiero ser pesado, pero mucho cuidado con esta opción. Está muy bien tenerla disponible, pero hay que tener cuidado con ella. Volvemos a ajustes del dispositivo. Y lo que tenemos es habilitar advertencia de fuera de límites. Bueno, y al final esto para lo que sirve es que si en algún momento estamos haciendo algún proyecto y vemos por poco una de nuestras figuras se sale fuera de la cama, nos va a avisar a través de una alarma sonora de que, oye, que tenemos que nuestros trabajos están fuera de la cama y que, bueno, que lo revisemos para corregirlo. Volvemos otra vez. Bueno, y la siguiente opción es volver a posición final. Y esto simplemente es que cuando se realiza alguno de nuestros trabajos de grabado o corte, bueno, pues cuando termina que vaya a una posición por defecto. En principio yo lo tengo a la 00, que vaya a la posición de inicio, pero tú puedes poner la que tú quieras, la que desees, por gusto o por opinión personal. Lo normal, ponerla en la 00, pero tú ponla como quieras. Después, asistente de aire. En principio yo no tengo asistente de aire, pero la recomendación siempre es que si tienes un software GRBL 1.1 F o superior, que esté en M8, ya que la mayoría de los software GRBL no soporta el M7, entonces siempre poned M8. Valor S máximo. Este valor es súper importante y lo vamos a ver luego en detalle. El valor S máximo es la potencia máxima del láser, es decir, a qué potencia máxima queremos ponerlo. Esto significa 1000, que está al 100%. Estos primeros dígitos son unidades, decenas y centenas, que sería el 100%, y esto sería el 100,0. Si nosotros ponemos 095, 905 significa que la potencia a la que va a radiar nuestro láser máxima es el 90,5%. Si quieres tener un margen de seguridad para que tu láser nunca trabaje al 100% de potencia en los trabajos, aunque tú luego en los trabajos le vas a indicar qué potencia quieres que se ponga, pero por si acaso el límite puedes poner aquí. Pero la recomendación siempre es que sea 1000. Y yo la verdad que también prefiero que sea 1000 y ya en los trabajos pongo la potencia deseada que quiero. Bueno, la velocidad en radio, pues esta es la que da mi dispositivo USB y el controlador, con lo cual es la que dejo, es la que he reconocido por defecto. Y el modo de transferencia también en buffer, es decir, que si en algún momento de las comunicaciones se ve que hay un pequeño retraso o un pequeño adelanto, que esa información se envíe y se vaya guardando en un buffer, porque si lo hacemos de manera sincronizada, si hay algún bit que se pierde, pues la hemos liado. Entonces siempre en buffer. Y con esto ya hemos terminado esta pestaña. Ahora nos vamos a ir a la pestaña de G-Code. Y esto ya es para usuarios pro, porque aquí requiere programación. Y esto para lo que sirve es para cuando vayamos a hacer un trabajo, si queremos que haga algo antes de hacer el trabajo o que finalice el trabajo, que nos haga un grabado de una fecha o que nos ponga una firma o que haga algunos movimientos determinados para todos los trabajos que hagamos, bueno, pues se puede programar aquí. Pero claro, esto ya es para usuarios pro que saben de programación, de control numérico, y en principio a nosotros no nos va a afectar, así que lo vamos a dejar en blanco. Y ahora pasamos a ajustes adicionales, y son ajustes de simulación.
Estos ajustes son para ajustar el tiempo de vista previa o simulación, no afectan a su controlador. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que si nosotros queremos hacer una simulación de nuestro proyecto, por ejemplo esta, si le damos a simulación, le vamos a dar velocidad por 1, y esta sería la velocidad en el eje X, en el eje Y, cómo se mueve, ¿no? En las aceleraciones que por defecto tiene Lightburn en su máquina. Aunque aquí la velocidad la podemos cambiar, ¿no? La podemos poner hasta 40. Le vamos a dar a aceptar y estas velocidades por defectos en la simulación son las que se nos indican aquí. En cambio, si nosotros queremos pues hacer una simulación a una velocidad de 1x con respecto a los parámetros que tiene nuestra máquina, pues le damos a leer desde el controlador y como veis se acaban de actualizar los parámetros. Y bueno, pues si queremos hacer una simulación a la velocidad de 1x, pues nos va a tomar las referencias de nuestra máquina. Entonces, bueno, pues esto es bastante más fiel a la realidad que lo que tenemos antes. Y como habéis visto, podemos cambiar la velocidad a 2x, a 4x, hasta 40x, con lo cual, bueno, pues da un poco igual esto, pero bueno, para que sean datos de los parámetros de nuestra máquina, pues bueno, pues es interesante hacerlo así. Le damos a OK. Y hasta aquí los ajustes del dispositivo. Ahora vamos a ir a los ajustes de la máquina, que aquí no hay ningún acceso directo para ir, con lo cual vamos a ir a editar donde vimos antes, ¿no? Hemos hecho los ajustes del dispositivo y ahora nos vamos a los ajustes de la máquina. Y en los ajustes de la máquina lo que vamos a ver son los parámetros de configuración. Si nosotros desplegamos esto, vemos todos los parámetros de configuración de la máquina. Y vemos aquí las etiquetas $10, $10, $11, $12, $13 y qué significan. Bueno, pues vamos a irnos a los parámetros más importantes que tenemos que tener en cuenta. Y son el valor $30, que como hemos visto antes es el valor de 1000. ¿Por qué tenemos que tenerlo a 1000? Al final este software viene heredado de las máquinas CNC, las máquinas de control numérico. Las famosas máquinas que tienen pues fresas, que tienen brocas pues para hacer las piezas. Entonces se ha heredado ese software y el $30 que indicaría las máximas revoluciones por minuto que podemos utilizar en esa máquina, bueno, pues aquí se simula que es la potencia máxima de láser que vamos a tener. Entonces, antes aquí las revoluciones por minuto podían ser 800, 5000, 6000, dependiendo de la máquina. Bueno, pues en las máquinas láser siempre tenemos que tener 1000. Y es lo que hemos dicho antes, unidades, decenas y centenas. Esto indica el 100% y esto el decimal. Así como norma mnemotécnica me parece interesante. Y después tenemos el $32. El $32 tenemos que tenerlo siempre en verdadero. ¿Y esto por qué? Bueno, pues el $32 lo que indica en las máquinas de control numérico, en las CNC, es que cuando la herramienta viaja de un lugar a otro y se tiene que adaptar a las revoluciones, imaginémonos que está haciendo un agujero a una velocidad de 1000 revoluciones por minuto y de repente se tiene que ir a otra parte de la pieza a fresar una esquina y lo tiene que hacer a 500 revoluciones por minuto, pues para bajar de 1000 a 500, en ese periodo de tiempo la herramienta deja de funcionar hasta que llega a esas 500 revoluciones por minuto, hasta que se adapta a esa velocidad y en ese momento empieza otra vez a funcionar. ¿Qué es lo que ocurre? Que nuestros láser, al final la potencia del láser es instantánea. En cuanto le llega corriente está emitiendo potencia, con lo cual no necesitamos esos tiempos de espera porque no tiene que adaptarse. Así que le dejamos en verdadero y cuando se desplace al punto determinado no tiene que esperar a nada y entonces empieza a emitir la potencia que le corresponde. Y de esta manera lo que ganamos es muchísimo tiempo al hacer los trabajos. Por eso tiene que estar en $32. Si quieres más información, bueno, te voy a dejar un enlace a la documentación de Lightburn, donde nos está indicando que si tenemos la última versión de GRBL, la 1.1F, bueno, pues es muy recomendable que tengamos $30 a 1000 y $32 a 1. Entonces, si tenemos este software, esto es súper importante, GRBL 1.1F, nos tenemos que asegurar que $32 a 1 y $30 a 1000. Si tienes curiosidad y quieres saber para qué sirven el resto de parámetros, tan solo tienes que poner en Google GRBL configuración GitHub. Y nos vamos a este enlace de aquí, en donde nos explican para qué sirve cada una de estas etiquetas. Como veis, aquí tiene el $30 a 1000 y aquí el $31 a 0, pero ya sabéis, con lo que he dicho, tiene que estar a 1. Y aquí podéis ver para qué sirve cada una de ellas, por curiosidad, y qué valores pueden tener en función del criterio que tú optes. De todas formas, este enlace te lo dejaré abajo en la descripción. En el caso de NG, si nos vamos, por ejemplo, a NGShop, nos vamos a NGWiki y nos vamos a nuestra máquina, nos vienen unas configuraciones de referencia utilizadas con este software GRBL. Entonces pinchamos aquí en esta foto
y lo podemos tener. Como veis, si nos vamos a $30, a $30 lo tenemos a 1000 y a $32 lo tenemos activado a 1. Y después tenemos, bueno, pues otros parámetros aconsejables que si queremos los podemos cambiar. Y estos pues son configuraciones que nos recomienda Nege. Si quisiéramos cambiar estas etiquetas, estos valores, bueno, pues tenemos dos formas de hacerlo. Vamos a volverlo a abrir, vamos a editar y nos vamos a ajustes de la máquina. Y aquí los podemos ir cambiando todos de uno en uno, o también lo podemos hacer a través de consola. Nos venimos a la consola y escribimos aquí $. Vamos a mostrar todo. Y aquí tenemos todos los valores de las etiquetas, en qué valores están. Por ejemplo, tenemos aquí el $30 que está a 1000 y el $32 a 1. Bueno, pues si ahora, por ejemplo, damos $32 igual a 0, si volvemos a dar otra vez $$ para ver el estado, veremos que $32 debería estar a 0. Aquí está, efectivamente. Bueno, lo vamos a dejar como tiene que estar, $32 igual a 1. Nos aseguramos otra vez, $, y vemos que $32 está a 1. Entonces, estas serían las dos formas de poder cambiar esas etiquetas. Tampoco te líes mucho con esto te lo va a dar la experiencia, pero lo que sí es necesario es lo que hemos dicho, que tanto $30 esté a 1000 como $32 esté a 1. Sé que soy muy pesado, pero quiero que quede claro. Y bueno, yo creo que hasta aquí los ajustes del dispositivo y los ajustes de la máquina. Espero que la lección te haya sido de interés y nos vemos en la próxima lección.